¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros empezamos otra semana aquí y la temperatura en este momento 24 grados. Lluvia dispersa que no, acá sobre ABC por lo menos no, desde hace varios días. Y dice que esto va a bajar hasta los 22 grados. El tiempo va a seguir inestable. Ustedes lo escucharon con mucho más detalle en el servicio informativo, la hora 21 con un minuto. Hoy, estimados amigos, tenemos dos temas que nos afectan directamente. Uno, por una cuestión social, la cuestión de las adopciones. Y otro, un tema político que es que están de vuelta al ataque contra el desbloqueo con la excusa del voto electrónico. Carlos Benítez, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, y buenas noches para la audiencia. Bueno, nueva ley tenemos, 250 artículos creo que hay modificados. Es un proyecto que se trató hoy en el Senado, se aprobó, ¿verdad? Y lo importante es la simplificación de los trámites para la adopción. Según lo aprobado, se puede lograr en 11 días. Arturo estuvo en la sesión y maneja muy bien el tema. Hola Arturo, ¿cómo te va? Muy bien, Enrique. Espera que, yo sé que, yo contigo voy a hablar de urnas electrónicas, pero contanos esa parte de la Sí, el Senado dio un saludo también a Carlos y a la audiencia. Pues nada, que el Senado hoy dio media sanción a un proyecto de ley de cuidados del menor, niño, adolescente y adopciones. Se habla mucho de adopciones, pero en realidad la ley está diseñada para que el menor lo antes posible esté con un familiar, con un miembro cercano de su entorno y finalmente, si no hay otra opción, adopciones. Y el proceso sería simplificar lo que tardaría entre un promedio de 5 años a solamente 8 meses en casos de que sea adoptado por un familiar y 11 meses en caso de que sea adoptado por un tercero. Pero es una reducción drástica del tiempo que vengamos. Sí, un poco creíble. ¿Vos decís que no va a pasar eso? No, es muy difícil. Yo no veo porque hay muchas leyes muy buenas, pero en la práctica de aplicación imposible. Hay que dotarle a las instituciones de los medios y de los recursos económicos y humanos. ¿Vos te imaginás una adopción en 11 meses, por ejemplo? Vamos a hablarlo enseguida con detalle. Nuestro WhatsApp, estimados amigos, es el 0971-444-200. Y escríbanos, nosotros con muchísimo gusto estamos recibiendo los mensajes de ustedes, la interacción con ustedes. Bueno, Carlos, ¿sabes por qué puse cara de marciano? Porque nosotros venimos de un sistema que realmente es muy malo. O sea, el sistema que hoy se cambió, por lo menos empieza a cambiarse en la Cámara de Senadores, es un sistema malísimo. A mi modo de ver, digamos, por la información que de repente uno maneja cuando está haciendo entrevistas en radio, en casos sonados. Un sistema que no garantiza que el niño quede con la familia que realmente lo quiere. Un sistema que de repente genera la injusticia de mantener al niño en una familia que no lo quiere. Y cosas por el estilo, además del tiempo enorme que estaba diciendo Arturo, 5 años de promedio, creo. 5, 6, 10, incluso 10 años de promedio o de trámite para la adopción de una criatura. Pero ahí es importante resaltar, no sé si Pedro tiene imágenes de apoyo. Sí, vamos, cuando vos sí, yo creo que ahora ya que me estás preguntando sobre ese punto, a ver. Con respecto a las publicaciones que en su momento el diario había hecho. Estas son publicaciones, a ver, un poco del año entre 94 y 95 son publicaciones. O sea, estas publicaciones tienen más de 20 años. Sí, señor. A raíz de estas intervenciones, estas son intervenciones de guarderías clandestinas. De guarderías clandestinas en donde los bebés se vendían como mercaderías. Y los rubios con ojos verdes, por decirte, costaban $5.000 y los negritos costaban $1.500 o $2.000. El precio estaban por las cunas. Y estas intervenciones, yo me acuerdo perfectamente porque participé en las intervenciones y en su mayoría las intervenciones eran encabezadas por la jueza, entonces jueza del menor Patricia Blasco. Patricia Blasco, sí. Sí. A consecuencia de las intervenciones de estas guarderías clandestinas, porque el tráfico de criaturas generaba mucho beneficio económico. Claro, yo recuerdo, Carlos, corregime si estoy equivocado,
Pero un estudio jurídico normal cobraba $15.000 por un trámite de adopción internacional. Internacional. Sí. Bueno, y había juzgados que concedían, por ejemplo, 500 adopciones internacionales al año. O sea, el año tiene 365 días. O sea, 2 por día. 2 por día, exactamente. Y eso es inadmisible, es imposible. O sea, era tráfico directo O sea, de a ver si te criaturas. entiendo bien, a ver si te entiendo bien. Vos decís que la ley se puso tan rígida a raíz de que había una situación de Sí, desorden. señor. Así es, perfectamente, porque es categórico y fue comprobado, judicialmente fue comprobado que las criaturas eran vendidas como mercaderías. Entonces se tenía que poner dura la ley y al mismo tiempo creo que ahí se exageró un poquitito también al endurecer con respecto a las adopciones nacionales. Justamente dijo eso hoy un senador en la sesión, Víctor Ríos. Víctor Ríos. Que la ley del 97 se creó para frenar el tráfico de bebés y finalmente el Senado se vuelve especialista en corregir errores que siempre está produciendo. Me esperan un minutito porque Sí. está en línea Rocío Riquelme, ella es abogada justamente del tema adopciones. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes también. Gracias. Mira, bueno, Rocío, está Carlos Benítez, nuestro compañero acá, y creo que es una de las personas que más entiende del tema. Y Arturo Godoy, nuestro compañero que estuvo hoy cubriendo la Cámara de Senadores también en este debate. Contanos un poquito el propósito de lo que se está viniendo. ¿Por qué llegamos a esto según la óptica de ustedes que están trabajando en el medio de adopciones? Y la verdad que como primera medida quiero contarte que no solo yo, sino tantas familias están felices por este proyecto, sobre todo por el tema de los plazos, ¿verdad? Que es prácticamente el problema central que existe. Al haber 3 juicios, la medida cautelar, más la pérdida de la patria potestad, todo se hace mucho más largo, porque el juicio de adopción en sí no es largo. Una vez que está la declaración de estado de adoptabilidad, el juicio es relativamente corto. Pero sí las medidas cautelares, más la pérdida de la patria potestad, la búsqueda de localización, mantenimiento vincular es algo eterno. Yo que trabajo en hogares de niños y adolescentes, en este momento yo estoy trabajando en un lugar donde hay 22 niñas y adolescentes institucionalizadas. Una de ellas hace 10 u 11 años y la que hace menos tiempo está hasta hace 4. Entonces sí, para nosotros es una maravilla la posibilidad de acortar todos los plazos. Sí, es cierto que somos la cenicienta, ¿verdad?, el pueblo de la niñez. No hay rubros, no hay vehículos, no hay equipos técnicos, no hay suficiente cantidad de juzgados que puedan manejar los expedientes. Pero te quiero comentar algo que a mí me llenó de felicidad esta tarde. Mi teléfono explotaba en la cantidad de familias que me llamaban por teléfono a decir por fin voy a poder adoptar. Personas que tienen niños en guarda o en acogimiento hace más de 2 años, inclusive 3 y 4 años, y que estaban privados de adoptar por prohibición. O sea, de repente tenían niños en guarda y hay una prohibición en el centro de adopción, en un reglamento interno que dice que no podrán ser evaluadas personas que tienen niños en guarda. Entonces es como que se le habilita a todas las personas a poder iniciar su trámite de adopción y realmente son los niños los beneficiados. Si están hace tanto tiempo en una familia, no hay motivo para quitarles de esa familia. No hay motivo para sacarles de esa familia siempre y cuando no haya posibilidad de reinserción a su familia biológica, por supuesto. Claro, ahí yo, Rocío, te quiero hacer una pregunta y le planteo la misma pregunta a Carlos y a Arturo y les planteo la misma pregunta. El tema de la familia, yo primero te voy a contar una posición mía personal para que vos entiendas por qué te pregunto esto. Bueno, Yo creo que la patria potestad es una figura que tiene que tener un límite y que no es ni puede ser absoluta, porque el niño tiene derechos que son suyos, anteriores y superiores a los de la familia. totalmente de acuerdo. Y en consecuencia,
hay unas situaciones, por ejemplo, cuando una mamá deja a su hijo en el yerbal, en el arroyo, en el basurero, a mi modo de ver, no hay ninguna razón por la cual esa mamá o el papá o esa familia deban mantener ningún vínculo con ese chico. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿por qué Inclusive, tenemos...? discúlpame que te Pero interrumpa. entonces se contrapone con la ley, porque la ley, o sea, si esto se convierte en ley, igual vos tenés que insistir para que el niño se quede con esa mamá que le dejó en el yuyal Pero o en el arroyo, como vos decís. Está bien, pues ¿te parece correcto eso, No, a Carlos? mí no me parece correcto. Por eso te estoy diciendo, No. o sea, ¿o no es una contradicción, doctora? De hecho que sí es una contradicción, pero también me está tocando en casos en los que no hay inscripción realizada por la madre. Son niños abandonados o son niños en situación de vulnerabilidad, alejados o apartados de la familia biológica, que tienen inscripción judicial. A mi criterio, y hay también criterios y hay también jurisprudencia al respecto, no se tiene que hacer la pérdida de la patria potestad cuando se realiza una inscripción judicial, porque al realizar una inscripción judicial nunca se ejerció la patria potestad, tendría que ser directamente la declaración de estado de adoptabilidad. Y hay juzgados en los que al presentar el pedido de declaración de estado de adoptabilidad, justificando que no hay ejercicio de la patria potestad, porque fue inscrito por orden judicial ese niño, igual se quieren dar el trámite para llamarle a la mamá, a la familia, Claro, ahí es donde yo, Rocío, creo que, y perdóname, yo voy a ir directo al grano, pues no quiero dar vuelta, además no es que tenemos tanto tiempo tampoco. Carlos, Sí. Mi pregunta también va dirigida Sí. para usted. A mi modo de ver acá, la norma está restringiendo la eliminación de la patria potestad en estos casos que estamos mencionando, porque ya otra vez se metieron las iglesias a incidir en el trámite legislativo. Y la razón por la cual las iglesias priorizan el tema de la patria potestad con respecto al derecho del niño es porque la patria potestad es un pilar fundamental de la autoridad eclesiástica. En consecuencia, la patria potestad es la bandera principal por la cual las iglesias cristianas sostienen su derecho a educar al margen o en contra de la ley pública. En consecuencia, esa es la razón por la que se mantiene una cosa que no debe ser mantenida. Una mamá que tira a su hijo en el arroyo debe perder ella, el papá, el tío, el abuelo y los demás deudos la patria potestad sobre esa criatura, y esa criatura tiene que quedar bajo cuidado y custodia del Estado en beneficio de su propio interés. Pero de igual manera sí hay que hacer una búsqueda de localización de la familia ¿Pero por ampliada, qué? ver si alguien está en condiciones, porque yo he tenido casos en los que la mamá era drogadicta, abandonó a la hija y sin embargo nunca se le buscó al papá, hasta que se le encontró al papá y la abuela paterna estaba en perfectas condiciones, se había peleado con el hijo, se alejó de la familia y esta abuela estaba en perfectas condiciones, trabajaba, estudió, tenía título y se pudo hacer cargo de la nieta, ¿verdad? Se puede hacer cargo de la Entonces, nieta, pero no se puede hacer cargo de la hija. No, era la abuela paterna. El papá no sabía que era su hija. O sea, era una mamá soltera, abandonó la hija y sí me parecía correcto que se haga el juicio de la búsqueda de la pérdida de la patria potestad, la búsqueda de localización, y realmente el centro de adopciones, el PROE se movió y le encontraron, la defensora le encontró a la abuela paterna de esa niña y se pudo hacer una reinserción, que hasta ahora yo sigo comunicando con esa familia y está súper bien. No, y me parece bien que primero por eso el tema de los plazos. Sí. Ahora yo tengo una adopción maratónica. La medida cautelar se inició en el 2018, en 8 meses se le declara en estado de adoptabilidad, se inició en septiembre la adopción, hoy salió mi resolución de la guarda de los 30 días dentro del proceso de adopción. En 30 días, si tengo el informe del centro de adopciones, esa niña ya va, ¿cuánto tiempo va a ser? Desde agosto del 2018, 31, que estoy hablando ya de septiembre,
yo ahora para diciembre voy a tener ya la adopción de esta niña. Que Rocío, te tenemos que dejar y te pido por favor, en síntesis, vos estás, digamos, pensás que este proyecto es un avance con respecto a lo que había. Total y absolutamente sí, pienso que es un gran avance, sobre todo porque van a poder adoptar las familias acogedoras y las familias que tienen niños en guardia. Yo, mira, en términos generales sobre esos dos aspectos que acabas de señalar estoy de acuerdo. Lo que no sé, y Carlos y Arturo nos van a contar, Carlos especialmente, quiero que nos... acá pues, Carlos, antes que vos hables, estaba contando cómo esto se había convertido en una auténtica mafia de adopciones, a 15.000 el estudio jurídico, a 5.000 los chicos blancos, a 1.000 los niños de color, etcétera, etcétera, para las cuestiones internacionales. Y yo, sin embargo, agrego a lo que estaba contando Carlos con la documentación que estaba presentando, que incluso en la ley que ahora empieza a ser modificada, también se habían generado roscas, y lo voy a decir, con ONGs y compañías que estaban trabajando en esa situación. Hay que analizar, pero siempre mirando desde el niño. Sí, no, pero yo lo que te pregunto concretamente es, en el nuevo proyecto, ¿vos encontrás que hay resalvas para impedir la generación de mafias o la continuidad de mafias? No sé si para impedir, pero de que es un avance, de que es mejor del anterior y del otro sí. La parte de cuidados alternativos está un poquitito difícil de dar cumplimiento en muchas cosas. Doctora, ¿y usted ¿En cuánto tiempo se va a conseguir hacer la parte de cuidado alternativo, institucionalización de residenciales y compañía? Doctora, ya que usted conoce bien el tema, ¿cree usted que en 8 u 11 meses realmente se pueda conceder una adopción, por ejemplo, como establece la ley? Ahora mismo, como está la ley, ahora yo voy a tener una adopción dentro de un mes que tiene un proceso de 11 o 12 meses. Es posible, también se le da el tiempo necesario. Dentro de este juicio que te estoy comentando, sí, yo tuve que hacer de vehículo de fiscalía, de vehículo de tutoría, de llevar, traer, de impulsar, pero se trabaja en equipo, todos juntos, no uno contra otro, de quién tarda más, quién tarda menos, sí se puede. Si nos ayudamos entre todos, si tenemos personal, si tenemos rubro, sí se va a poder. Sí creo que se va a poder tener una experiencia en 11, en 12 meses, en 13 meses. Rocío, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Pedro, ¿con quién estás? Está nuestro compañero Luis López con la doctora Diana Vargas, que es asesora para justamente este proyecto. Luis, estamos contigo. Así es, Enrique, ya les estuvo escuchando también la doctora Diana para comentar un poco, doctora, lo que tiene que ver con respecto a este proyecto. Usted fue asesora, los detalles que tienen que ver con el proyecto, esta modificación de la ley de adopciones. Sí, buenas noches, Luis, a todos los que están en la mesa. Este es un proyecto muy innovador, eso hay que decir, que inicialmente se hablaba de la modificación de la ley de adopciones, pero en realidad los problemas están antes, como bien señalaba recién la doctora Riquelme y también Enrique. Justamente desde que se inicia una medida de protección vemos que se demora demasiado, hoy día en promedio 4 años y 2 meses, y también que existen en realidad casi nulas políticas de apoyo a las familias de origen. Entonces tampoco agotamos los esfuerzos para realmente saber si hay condiciones para la reintegración familiar. Entonces este extenso proyecto de, como saben, más de 100 artículos, lo que hace es en una primera parte delinear las políticas de apoyo a las familias de origen, tanto a nivel central, o sea, el Ministerio de la Niñez, gobernaciones, municipalidades. En una segunda parte ya regula todo lo que tiene que ver con el acogimiento familiar como una modalidad de cuidado en un entorno familiar, ya sea con familia ampliada o con terceros no parientes que estén dentro de un programa acreditado con un seguimiento de parte de un equipo técnico. Y también lo que tiene que ver con el abrigo residencial, que son lo que conocemos como instituciones de cuidado, pero se hace una modificación, digamos, del modelo, reduciendo el número de niños, que también la dinámica sea muy similar al de una casa, al de un hogar.
Y recién en la última parte llegamos propiamente a adopciones, pero es importante decir que en esta segunda parte todo el proceso judicial también se acotan los plazos, de modo sobre todo a que el niño tenga una respuesta definitiva en el menor tiempo posible. No podemos seguir dilatando esa definición porque implica un compromiso con la vida futura de ese niño o esa niña. Entonces ese es un gran aporte que hace este proyecto y sobre todo que estipula una serie de acciones para agotar. Yo coincido con esta preocupación de que no podemos estar durante años esperando a ver si va a volver o no con su familia de origen, pero resulta que tenemos que asegurar una serie de acciones para evaluar, porque quizá no vuelva con la familia, con el progenitor que fue el responsable de alguna vulneración, pero sí agotar en caso de que pueda ser con la familia ampliada, pero en un tiempo determinado. Eso no puede durar años, esa indefinición, y si eso no es posible, también la ley establece unas nuevas condiciones, digamos, como señalaba la doctora Riquelme, como por ejemplo para declarar directamente la pérdida de la patria potestad en caso que la inscripción del niño o la niña haya sido judicial, o si existe consentimiento de parte de los progenitores. Hoy día igualmente hay que hacer un juicio de pérdida y eso implica otros 1 o 2 años. Sin embargo, con este proyecto también habilita que el juzgado directamente declare y ya vaya al juicio de adopción. Y también hay unas innovaciones en lo que tiene que ver propiamente con adopciones, donde se amplía, digamos, la gama de familias que puedan ser evaluadas, como por ejemplo el entorno afectivo, personas que ya tengan vínculo con el niño, de modo que busquemos el centro de todas nuestras acciones, que es brindar una familia para el niño o la niña en el menor tiempo. Les escucha Enrique la doctora por si tienen alguna consulta para transmitirle también. Carlos. Sí, habló usted de principales innovaciones, pero acá Enrique estaba diciendo, no se estaría alargando más si uno hace, digamos, ese trámite de buscar otra vez a la familia, a los acogedores, al entorno. ¿No se estaría burocratizando otra vez, doctora, el tema? Ahí para precisar, por ejemplo, los plazos que hoy tenemos. Si se trata de un niño o una niña que no tiene orígenes conocidos, es decir, que no sabemos quiénes son sus padres, si hay que buscarlos, hoy ese plazo es de 90 días prorrogable casi en forma indeterminada. Sin embargo, en el proyecto de ley se reduce a 45 días prorrogable por una vez y de manera fundada, es decir, el equipo técnico tiene que fundamentar por qué está pidiendo la prórroga, caso que tiene algunos indicios que le hace suponer que va a poder encontrar si tiene unos días más. Y en lo que tiene que ver con el siguiente paso, que es sumamente importante, que es el de mantenimiento del vínculo, que puede ser con la familia ampliada o con la familia nuclear propiamente o el entorno afectivo. Allí ese plazo es de 90 días. ¿Por qué? Porque las acciones que realice ese equipo técnico de acompañamiento a la familia lo que busca es la orientación, el apoyo, de modo a que realmente se tenga en ese tiempo la certeza de que hay condiciones para que vuelva de manera segura a ese entorno familiar. O lo contrario, que no hay condiciones a pesar de los esfuerzos y que por ende se va a recomendar al juzgado la pérdida de la patria potestad, la declaración del estado de adoptabilidad. Solo en esos dos momentos ya tenemos ganado un tiempo. Y saben, otra cuestión también es que se oraliza mucho el procedimiento. Me refiero a que en las audiencias ya los equipos, la defensoría, los progenitores, todos tienen que expresar oralmente. El niño tiene que ser oído en un momento, no propiamente ahí donde en ese momento de adulto, con todas las condiciones cuidadas, pero me refiero a que no van a tener que perder ese tiempo en dictámenes por escrito, que muchas veces no se cumplen los plazos, sino que más bien en las audiencias se va a resolver gran parte y también eso implica una disminución del plazo. En el proyecto, doctora, también creo que en algunos artículos habla de la asistencia económica a las familias acogedoras. ¿Qué significa esto? ¿Dar mensualmente dinero a las familias que tendrían, digamos, en guarda o estarían acogiendo a los niños y a las niñas?
Para que un niño o una niña esté en acogimiento familiar hay que entender que es sujeto a una medida de protección, es decir, está bajo una tutela del Estado y por ende como Estado tenemos que hacernos cargo. Hay familias solidarias que de manera transitoria ofrecen cuidar a ese niño. Entonces, lo que plantea el proyecto, y de hecho es en consonancia con un decreto presidencial que ya está vigente desde el 2016, que reglamenta justamente el otorgamiento de subsidio al niño. El subsidio no es a la familia, sino que es a ese niño, a esa niña que está en una modalidad de cuidado y de acuerdo a su edad tiene determinadas necesidades que cubrir. Entonces, en el proyecto justamente lo que se busca es garantizar de modo que también puedan haber más familias acogedoras y que no sea una restricción propiamente la situación económica, pero sobre todo ahí hay que entender que el subsidio es al niño o la niña, que eso va a ser reglamentado, que existe de hecho ya hoy un protocolo donde se establece de acuerdo a la franja etaria, de acuerdo a las necesidades especiales, por ejemplo, si es un niño con discapacidad o si tiene alguna otra condición que amerite. Ustedes sabemos cuánto invertimos en el cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas, y bueno, también amerita que el Estado invierta en el cuidado de niños que estén bajo protección especial. Ahora, Diana, dos cositas, yo solamente para abonar un poco la preocupación acá de Carlos, que quería plantearte. Hay una cuestión que es simple y que creo que todos los que, aunque sea desde el punto de vista informativo, hemos abordado el tema de adopciones en los últimos años, sabemos que el instrumento que con la ley que ahora se está modificando, trabajaban las mafias para operar en este sistema, era la mora. Pero la mora estaba además, ¿cómo te voy a decir?, aprovechada por estos equipos técnicos. Y ahora por el relato que vos estás haciendo, porque yo todavía no vi el proyecto así, digamos, no me senté a mirar el proyecto artículo por artículo, volvemos a editar el tema de los equipos técnicos. Y en los equipos técnicos no tenemos ninguna garantía de que no se ponga una condición, entre comillas, económica para solventar el trámite, lo cual sería patético y me preocupa mucho que se repita el esquema. Entiendo tu preocupación, Enrique. Realmente no conozco casos propiamente, hace muchos años que trabajo en el ámbito de la niñez, pero no conozco casos donde se haya probado la existencia propiamente de ese tipo de situaciones. En algún momento en los 90 sabemos que pasamos por un proceso muy difícil en Paraguay de adopciones internacionales. También durante muchos años persistieron las adopciones ilegales. Sí, con eso empezamos. Esa es una realidad. Y con eso empezamos, Diana. Yo, una cosita nomás. Así mismo, ahí se abrió un poco esa puerta. Permitime una cuestión acá. Exacto, con Sí. eso nosotros empezamos el programa. Carlos hizo una exposición sobre ese tema. Y yo lo que quiero señalarte es que el esquema sigue siendo una operación muy tentadora y que hay dos rendijas por donde la tentación entra. Si me permití usar un poco esa metáfora pseudo cristiana, ¿verdad? La tentación de la mora y la tentación del equipo técnico. Y yo creo que la mora está bien acotada ahora en el nuevo proyecto, pero el equipo técnico no. Si me permitís, hay una precisión. Hay una serie de actores que intervienen, Enrique. Yo entiendo tu preocupación. En primer lugar, el equipo técnico del Centro de Adopciones lo que hace es elaborar y proponer una terna de postulantes donde puede estar las familias que están en espera o la familia acogedora, bueno, los que estén de acuerdo al perfil de lo que necesita ese niño. Remite esa terna a un consejo del Centro de Adopciones que tiene una integración intersectorial. Están varias instituciones, está la Defensa Pública, está la Fiscalía, está el propio Ministerio de la Niñez y está también representada la sociedad civil organizada que trabaja en la materia. Es decir, es un órgano de expertos que evalúa esa terna
y postula a una de las familias que tenga el perfil más adecuado y finalmente quien decide es el juez. Y a eso me refiero con una serie, quizás le podemos llamar controles, pero en realidad son una serie de filtros. Entonces, con que yo, respondiendo a tu preocupación, con que yo haga un acuerdo para que me postule, haga un acuerdo con ese equipo técnico, eso no es garantía con que el consejo me vaya a seleccionar o que el juzgado acepte esa postulación. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta con eso. Respondés en el sentido de que digamos, ustedes abordaron el tema, pero tenemos que irnos, Diana, pero te digo nomás y te dejo la preocupación porque yo sé que el trámite legislativo continúa. A mí la parte de funcionarios públicos que integran estos equipos no me preocupa tanto como las ONG que integran estos equipos. ¿Por qué? Porque las ONG se tornan los elementos permanentes de estos equipos y por tanto son las que tienen el verdadero know-how de cómo opera la cosa. En consecuencia, vos tenés funcionarios públicos que eventualmente pueden ir rotando, pero las ONG que están metidas, que no sé por qué están metidas, a pito de qué, a título de qué, se convierten en el elemento permanente de estos equipos. Y ahí estamos fritos. Yo creo que tenés que sacar las ONG de acá toditas afuera. Solo una cuestión, el equipo técnico es únicamente el centro de adopciones y propiamente en el Consejo sí hay representación y de hecho en Paraguay lo que no ha hecho el Estado con la niñez en situación de vulnerabilidad lo han hecho las organizaciones, muchas de ellas con trabajos muy serios y rigurosos, entonces en realidad estamos aprendiendo, tomando el aprendizaje de muchas organizaciones en estos años. Doctora, ¿la Corte tuvo una posición en este proyecto de ley? Sí, de hecho hubo este proyecto fue discutido durante muchos años en una comisión legislativa, del Poder Legislativo, donde también hubo participación del Poder Judicial y en los últimos 5 meses estuvimos en una mesa interinstitucional donde también la Corte designó a 2 juezas como representantes. También la Defensa Pública, Fiscalía, Ministerio de la Niñez, es decir, hubo una amplia participación. ¿Y la postura concreta del Poder Judicial? Porque yo creo que desde ahí vendría también justamente, así como cuestiona Enrique, el cuestionamiento, la grave o la gran injerencia de las organizaciones no gubernamentales. No, en realidad en absoluto, justamente porque son los jueces quienes tienen el día a día la práctica de la importancia de lo que ha aportado en estos años la sociedad civil, por ejemplo, con programas de acogimiento familiar o con programas de abrigo propiamente. Entonces, los jueces saben que finalmente son los únicos que han dado respuestas para brindar modalidades de cuidado, ¿verdad? Porque en el Estado tenemos poco o nada. Por último, así que valora más que nada la participación en realidad. Doctora, por último de mi parte, ¿de dónde saldrían los recursos para la asistencia económica a las familias acogedoras? Del presupuesto público, y esto tampoco es nuevo, ya desde el 2012 en realidad es un fondo que está previsto, solo que hubo reprogramaciones y finalmente muchas veces no se pudo otorgar más que una asistencia eventual de leche o pañales. Después en el 2016, por medio de un decreto del presidente Cartes, se aprueba un protocolo de asistencia a niños en acogimiento y ahora lo que se hace es elevar a rango de ley. Y obviamente sería el presupuesto público, ¿de dónde más? Porque son niños que están dentro de una medida de protección. Bueno, Diana, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo también, Luis, por este contacto muy amable, gran abrazo. Era la doctora Diana Vargas. Una cosita nomás, Arturo y Carlos, Sí, después vamos a leer los mensajes y tenemos pausa. Yo creo que el legislador, senadores, diputados, legislador, el que hace la ley, tiene que trabajar en un esquema donde tiene que identificar las fuentes de eventuales problemas, no solamente en la cuestión técnica, que por supuesto, y yo creo que en este proyecto se resuelven algunas de las cuestiones técnicas bastante bien, por lo que estamos escuchando, y contó Carlos también acá, pero también las cuestiones de riesgo.
Y entonces cuando uno dice, espera un momento, ¿cuál era el instrumento que en la anterior ley, desde el 90 y tanto hasta 97, ahora, dijo. desde el 97 hasta Sí. ahora, cuál fue el instrumento donde se generó la mafia, estimado amigo, en el tema de adopciones? Y hay dos elementos. No vayan a creer que yo estoy diciendo esto por mi cabeza, obviamente me están ayudando a entender esto, ¿verdad? Primer elemento, la mora. Cuando vos tenés una mora indefinida, viene el tipo que te está administrando el proceso y te dice, ¿vos querés acelerar el trámite? Sí, quiero acelerar el trámite, porque vos estás esperando un hijo. Por supuesto que querés acelerar el trámite. Bueno, te cuesta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 dólares. Te acelero súper bien. Mafia número 1. Mafia número 2, equipo técnico. Y hay una serie de oficinas públicas que remiten funcionarios públicos que eventualmente rotan. Pero hay un elemento que es permanente y es alguien que no fue elegido por nadie, que no tiene accountability, como dicen los norteamericanos, no tiene responsabilidad estatal y es un autodesignado, la ONG. ¿Por qué hay ONG en este tema? No tiene por qué haber ONG en este tema. Las ONG, estimados amigos, son un cáncer cuando entran en el proceso público, porque dejan de ser no gubernamentales y se convierten en organizaciones parasitarias. Entonces resulta que el organismo de la sociedad civil no me diga, ¿y quién le eligió? ¿Y quién designó? ¿Y por qué? ¿Con qué elementos? No, pero nosotros somos, en serio, yo conozco ONG, estimados amigos, que son de 2 o 3 señoras que tienen un contacto en Europa, que no les eligió nadie y ellas sí que pontifican sobre la vida. Y esto no puede ser. Una república que se precie no tiene por qué tener ninguna ONG metida en este proceso. Cero. ONG, ¿ustedes quieren trabajar en el proceso de adopciones? Desde afuera, colaboren. Pero meterse a ser ustedes el organismo decisor, pero estamos todos locos. Perdón, Carlos, pues yo creo que ellos tuvieron una gran injerencia en este proyecto. Está bien, pero no, Sí. no. Pero ¿por qué te metiste adentro? O sea, Sí. ¿por qué te convertiste en el gestor del tema donde vas a recaudar? El equipo técnico. Sí. Si estoy equivocado, decime. Y hay que ver otra vez si el equipo técnico va a tener los elementos, porque actualmente, por ejemplo, por decirte, se designa a un asistente social para que haga una verificación in situ de la situación de la criatura. Vos te vas, primera intervención no pueden hacer porque no hay móvil, o la asistente que tiene que hacer la intervención en Lambaré está en San Pedro. ¿Verdad? Entonces hay que disponer de los medios Claro. también. Yo no creo que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tenga los recursos necesarios para poner en práctica, así al pie de la letra, como se dice, esta nueva ley. Arturo, Si ¿se discutió alguno de estos elementos, el tema de riesgo en la mora y de riesgo en el equipo técnico con alguna precisión? Sí, se estableció que este iba a ser una ley de letra muerta si es que no se establecían sanciones. Y se establecen una serie de sanciones para funcionarios administrativos y judiciales en caso que cometan la mora, que no cumplan los plazos. Y en cuanto al presupuesto, también se dejó claro que mientras no se dé presupuesto al Ministerio de la Niñez y al Juzgado de la Niñez, esto no va a ir a ningún lado porque hay que contratar psicólogos, hay que contratar fiscalizadores que vayan a las casas, que revisen todo. ¿Y Así la que, ONG? de las ONG no hubo mucho debate al respecto. Claro, porque están todas adentro. Aparte hubo un tratamiento, aunque tardó 4 horas el debate de esto, muchísimo. Supuestamente tuvo un tratamiento de código, que es cuando se dice Sí, capítulo 1 aprobado, capítulo 2 aprobado. Sí, sí, sí. Dentro de cada capítulo hay como 10 artículos. Y no, mi punto nomás es, dejaste entrar adentro el veneno. ¿Hay mensajes, Pedro? A ver, mensajes de WhatsApp que vamos a compartir con ustedes antes de irnos a la pausa rapidísimo. ¿Qué fijación tiene EBP con la religión? Ateo, me parece perfecto. Yo no tengo fijación con la religión, estimado amigo, per se. A mí me importa un pito lo que ustedes crean. Lo que me importa es cuando los religiosos se meten a legislar. Esa parte sí me importa, porque no se tiene por qué legislar desde la religión, está prohibido. Está absolutamente prohibido. El que legisla de la religión, pues lo hace en su iglesia, no en el Estado. En el Estado, el móvil de la legislación se llama bien común y nada más. No es mi creencia, ni Dios, ni nada, es el bien común, punto.
Es una cuestión técnica. Justamente hoy la senadora Pastora casi mete un artículo un poco polémico hoy en La senadora Pastora es nuestra pastora María Eugenia Bajac. Bajac. Quería agregar un inciso que diga las personas idóneas, que evidentemente era el tema de la adopción de ¿Te das cuenta? parejas, homosexuales, ¿verdad? Y todos estaban preguntándole, ¿qué te referís con el tema de idóneas, verdad? Le querían sacar esa parte. No, idóneas, decía ella. ¿Pero qué, por ejemplo? Yo no puedo ser, decía Payo Cubas. Y en un momento dado ya no dicen, cerristas, por ejemplo, no pueden ser, ¿verdad? Tiene que estar fuera del Senado, María Eugenia Bajac, señores, tiene que perder su investidura, está violando el régimen de inhabilidades. El artículo 201, primer párrafo, es una causal de inmediata expulsión de María Eugenia Bajac. Y no le están aplicando porque tiene soporte. Es una vergüenza que esa señora esté en el Senado. Pero bueno, ¿qué atraso tenemos? Ni se mencionó la adopción homoparental. Si se mencionaba, no se aprobaba esto. Así nomás, señores, en un Congreso democrático uno tiene que barajar lo realista para llevar adelante las cosas. ¿Por qué no dan directamente en guarda provisoria a los que quieren ser padres adoptivos y que ellos sean los responsables de acogerlos, mantenerlos, etcétera, etcétera? Cuando hay más niñitos tendrán padres excelentes. Porque no es tan directo. Hay veces que es con riesgo la cosa y yo no creo que haya nada que objetar sobre que se tiene que hacer la revisión. Lo que yo objeto es que la revisión la haga un órgano privado. Eso me parece patético. Cierto. Mesa de periodistas, les veo todos los días de Bellavista, Itagua, ¿verdad? Itapúa. Sí, Itapúa tiene que ser. Itapúa tiene que ser. Me gusta este periodista, no le tiene miedo a nadie, sigan adelante. Vamos a la pausa.